En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, te agradecemos por la jornada que nos permites, por esta tarde que nos estás concediendo. Y con humildad queremos ponernos en tus manos para esta lección y queremos hacerlo también con el esfuerzo que cada una de estas hijas tuyas hacen a la hora de ir comprendiendo el misterio de la Trinidad. Vamos a ir haciendo esta oración. Yo la voy a ir leyendo. Es la oración que nos comparte Ana Patricia, ¿sí? Y ahí en casa y váyanla siguiendo también. Señor Jesús, aquí estoy frente a ti en este día. Mírame y ten compasión de mí. Libérame de la esclavitud del pecado. Obra en mí una plena sanación interior. Quiero conocerte. Quiero ser una discípula tuya. Quiero seguirte. Quiero aprender de ti. Ven con tu gracia en ayuda de mis necesidades y que se haga siempre tu voluntad. Dios Padre, concédeme la gracia de adorarte. Quiero sentarme frente a ti y recibir con amor tus enseñanzas como mi único maestro. Mi corazón está abierto para recibirte. Háblame, Padre, que estoy dispuesta a escucharte. Pongo en tus manos mi vida. Sé que me has elegido en esta entusiasta tarea, pues sin ti nada podría hacer. Oh Espíritu Santo, envía tu luz desde el cielo. Ven, dulce huésped del alma. Entra hasta el fondo de mi alma, divina luz, y enriquéceme. Fiel consolador de los afligidos, sana mi corazón enfermo. Lava las manchas de mis pecados. Purifícame, y quiero que me enseñes el camino que debo seguir y cómo debo recorrerlo. Jesús gloriosamente resucitado, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por la nueva vida que el Padre te ha comunicado con el poder del Espíritu Santo. Creemos que vives y estás con el Espíritu Santo. Te damos gracias por librarnos del pecado, del dolor y de la muerte. Yo, arrodillada a tus plantas, te imploro que te necesito. Quiero abrirte mi corazón y renovarlo. Quiero ser una mejor discípula tuya. Ayúdame a buscarte para tener las herramientas para conseguir una vida mejor, llena de amor y de verdad. Tomada de tu mano, quiero seguir en este camino a tu lado, conociéndote, y que día a día aumentes mi fe por ti. Arrodillada a tus pies, te doy gracias por haber escuchado mis plegarias. Aquí estoy. Quiero seguirte y nunca más separarme de ti. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues estamos usando hoy esta oración de Ana Patricia. Muchas gracias por compartirnos la oración y que es parte, pues, precisamente de la experiencia que vamos a ir teniendo. Y les decía yo, pues, como un fruto que podemos ir realizando, tener en esta clase ese hábito de ir hablándole al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No estamos viendo notas y calificaciones, ¿no? Estamos tratando de compartir lo que creemos en la fe y en esa fe es ahí donde nosotros queremos crecer. Bueno, no sé si hubiese alguna pregunta, alguna duda de donde nos quedamos la semana pasada, alguna interrogante que tuviéramos para que de haberla, pues podamos acá entrar a resolver precisamente pues cualquier circunstancia que tuviéramos ahí nosotros. No. No, padre, ninguna. Muy bien, le agradezco a Ana y María Tere. Bueno, vamos entonces a compartir nuestra pantalla para que nosotros podamos ir entrando a lo que tenemos hoy de nuestra lección y que es precisamente, ¿no? La forma en la cual vamos a ir conociendo nuestra fe, y yo les insisto, pues en la que vamos a ir profundizando ciertísimamente cada día, si nosotros nos vamos poniendo, digamos, en las manos ahí del Señor, pues en razón de lo mismo que Él tiene para nosotros. Y esto es fundamental, fundamental que pues lo sepamos así como que asumir. En ese asumirlo, pues entonces es donde va a poder venir, podemos decir nosotros, pues la ventaja de creer en Dios
pero tal cual nosotros lo vamos asumiendo. El gravísimo problema que vamos teniendo tantas ocasiones es que no creemos luego en el Dios de Jesucristo. A veces nosotros estamos creyendo en las ideas que nos hemos hecho de Dios, en lo que nos van diciendo otros de Dios, pero ¿qué tanto en verdad estoy creyendo yo en el Dios que Cristo me ha revelado? Hay una circunstancia que nosotros debemos de recordar para iniciar ahorita este camino. Esa circunstancia es que Dios es amor y el amor en sí mismo, podemos decir, se difunde. El amor no puede quedarse encerrado. En algunos momentos lo hemos comentado. Cuando el amor se quedara encerrado, es como el agua. Se va a pudrir y ya no va a dar vida. El amor tiene que salir. Esa es su naturaleza. Para que sea auténtico, para que sea verdadero el amor, tiene que salir. No hay de otra. Y podemos entonces ahora ubicarnos en la obra de la Santísima Trinidad. ¿Cuál va a ser, digamos así, la primera salida que va a tener la Trinidad hacia entonces lo que va a ser ya lo de afuera? Esto se llama al interno. Ad intra, Dios es esto. Pero ad extra, Dios hace esto. Y vamos a empezar entonces a ver la parte de lo que Dios hace. Una cosa es quién soy y otra cosa es qué hago. Dios es amor. Eso es lo que Él es. Ahora, ¿qué hace? Porque en eso que Él hace, yo puedo encontrar un camino para dirigirme hacia Él. Y la primera obra de Dios, pues es la obra de la creación. Y vamos entonces a platicar precisamente hoy de esto. Estamos ahí en nuestra sesión tercera de nuestro manual y con esta intención, bueno, ¿en qué consiste toda esta parte de la creación y cómo es que se va dando esta relación entre Dios que crea todo y donde la cumbre de la creación es el ser humano y cada uno de nosotros? Entonces, vamos a hablar de esta realidad. Habría que decir en primer sitio que la creación como tal es un acto que solo le corresponde a Dios, a nadie más. Nosotros podemos hablar de muchas creaciones artísticas, a lo mejor es que este ha creado esto, pero si somos técnicos, nos vamos a dar cuenta que no es una creación, solamente es una modificación. Hasta se dice así, la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Yo puedo decir, es que he hecho un cuadro y es mi creación artística. Pues ahí tenías los pinceles, tenías las pinturas, tenías el modelo, no sé, pero no realmente no es algo nuevo. Cuando se habla de la creación, este verbo solamente se aplica a Dios, porque es el único que de la nada saca algo nuevo, algo diferente, algo que no es de acuerdo a su naturaleza. Por eso se habla solo en Dios. El punto de partida es entonces aquí en este sentido reconocer al Señor precisamente como lo que es, como creador, y darnos cuenta también nosotros de cuál es nuestro lugar. Somos criaturas, no somos dioses. Y recuerden que esa es la tentación del diablo, ¿no? Es que Dios no les dejó de comer esto, le dijo Adán y a Eva, porque Él sabe que si ustedes comen esto, van a ser como dioses. Y ese es como el anhelo del ser humano, sentirnos por todos los medios superiores a Dios. Todo va a depender de nosotros, no de Dios. Es más, Dios ni existe, ¿no? Dios es un ser así como que inventado, Dios es un ser no sé quién, quién sabe qué. Y entonces queremos ver esto. Y al rato yo resulta que quiero ser Dios. Y pues no puedo. Soy una criatura de Dios. Yo no me di el origen a mí mismo. Esto es posible por el poder de Dios. Esto del poder de Dios se llama omnipotencia divina. Omnipotencia, omni, todo lo abarca, ¿no? La potencia hace referencia precisamente a esto que es las posibilidades que Dios tiene. ¿Qué es lo que puede? Pues Dios puede todo. Así entonces, la naturaleza de Dios tiene este principio de acción. ¿Cómo actúa el Señor? Entonces, démonos cuenta, Dios es una sola potencia y es omnipresente, es omnipotente, es omnisciente.
Todo lo que es omni se le aplica a Dios en ese sentido. Entonces, aquí Dios es el todopoderoso, el omnipotente, tiene poder sobre todo. Y esto nos ayuda a pensar que como todo viene de Dios, ahí está su huella. Conocemos la causa de algo a través de sus efectos. Pongo un ejemplo, si yo miro a lo lejos y veo por ahí que hay humo, yo pienso, algo se está quemando. No estoy viendo la causa, estoy viendo el efecto, estoy viendo el humo, pero ya puedo decir, pues este humo se debe a esto y a esto. Se va modificando, digamos así, la partecita en la que nosotros a lo mejor dirá, pues nomás era humo y ya. No, no, puedo acercarme al origen. Bueno, pues démonos cuenta, ¿cuáles son los efectos de la creación? Porque ahí podemos conocer a Dios. Y esto, a veces, pues a lo mejor diré, es que a veces es bien fácil, pero a veces es bien difícil. Es bien difícil. Pónganse a pensar, ¿qué tan fácil te es conocer a Dios? Tú, como persona, también eres creación de Dios. ¿Puedes aprovecharte para eso o prefieres a tu suegra? No, no, padre, pues que mi suegra de Dios no tiene nada, es casi demoníaca, ¿no? No. Todos tenemos algo de Dios y en esas huellas tenemos que descubrir al Señor. Ahora, Dios también decimos nosotros es infinito. No conoce límite alguno. Esta es otra realidad. Así como que alguien dijera, es que no, Dios no puede todo. No, pues si no puede todo, ya no es Dios. Dios puede todo precisamente porque es Dios. Entonces, en Él no habría bajo ninguna circunstancia una experiencia así como que es que Dios está limitadito. No, pues para nada de nada. Luego, en nosotros, las criaturas, se está precisamente produciendo un efecto, ¿sí? En nosotros mismos. Y eso nos añade a nosotros algo, nuestro ser. O también podemos producir un efecto sobre los otros. Fíjense en esto. El pensamiento. Yo estoy pensando en esto y al mismo tiempo que estoy pensando en esto, también esto mismo se va a meter a mí, digámoslo así, en mi mente, ¿no? Y me va a enriquecer. También voy a ir teniendo ese cambio. Y acá Dios nos recuerda esto, ¿no? En nosotros sí, cuando yo aprendo algo, se me agrega a mí el conocimiento, aprendí esto, aprendí lo otro, aprendí aquello, sí. Pero en Dios no, porque Dios es Dios, Dios lo sabe todo. No hay necesidad de decir, a ver, vamos a hacer la receta esta de... No, no, simple y sencillamente Él es Dios y ahí es cuando no se hace ningún agregado a Dios. Por eso decimos Dios omnipotente, todo lo puede. Santo Tomás dice así, ¿no? Dios puede todo lo que le es posible. Fíjense nomás, todo lo que es posible. ¿Y qué decíamos? Pues puede todo. ¿Por qué? Porque no tiene límite. Entonces, nosotros, los seres humanos, sí tenemos un límite. Y ese límite, pues es hasta donde nos da nuestra capacidad. Pero en Dios no. Decía incluso el Evangelio el pasado domingo, para Dios no hay imposible, ¿no? Esta partecita, entonces, ¿por qué se pone? ¿Por qué la mencionamos? Por esto, fíjense nomás. Dios, aunque todo lo puede hacer, no va a hacer nada que contradiga su propia naturaleza. Y entonces, dado que Dios es amor, uno puede ponerse a pensar que todo lo que va a salir de Dios va en orden del amor, todo. Pero si en alguna circunstancia ese mismo Dios, ¿sí? Sabe que alguien está haciendo algo malo, Dios no va a venir a castigar, ¿eh? Dios no va a venir a vengar, eso es contra su naturaleza. Y como luego decimos, Dios te va a castigar, ¿eh? Diosito te está viendo que, no, no, ¿de a dónde? ¿Dónde sacaste eso? Claro que no, porque Dios definitivamente no puede contradecirse a una persona y entonces como esta persona hizo esto, lo voy a matar. No puede matar. Iría en contra de lo que es. Él es la vida. Entonces no podría deshacerse de esta persona, aunque se porte mal, al contrario.
espera su cambio, ¿no? Espera su conversión. Eso es lo que Dios entonces va posibilitando y vamos ahí viendo esto, ¿no? Dios puede hacer el mal, ¿no? Porque es contra natura, es en contra de su naturaleza. Y entonces, cuando hablamos de esa omnipotencia divina, nosotros damos referencia a esa acción que Dios hace desde su inmanencia, ¿no? Desde su interior. Y en esa acción allá adentro, sabemos que nosotros sabemos que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y vienen las famosas procesiones trinitarias. El Hijo procede del Padre, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Entonces, en esas profesiones trinitarias, vamos a tener, por un lado, la generación del Hijo. El Hijo es generado, no creado. Y el Espíritu Santo es expirado. No se vale ahí cambiar precisamente, pues como esa realidad, cuando nosotros estamos hablando de la Santísima Trinidad. Fíjense, sin pensar que es como en segundo o primer lugar, dado que en ellos, las tres personas divinas, siempre hay eternidad. Al mismo tiempo está la presencia del Espíritu Santo del Señor Jesús. Y van a ir actuando, ¿no? Van haciéndose presente en la tierra, pero fíjense, ¿por qué Cristo es generado? Y decimos por obra y gracia del Espíritu Santo. Se encarnó de la Virgen María. Entonces, ahí está el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo tiene esta tarea de venir también a darnos vida, es cuando viene la expiración. Y cuando expira, ¿no? También ahí nosotros vemos a Cristo. Por ejemplo, en la cruz, cuando entrega el Espíritu. En los momentos ordinarios, nosotros vamos a encontrarnos muchas acciones del Espíritu Santo. Y esas acciones del Espíritu Santo son razón, decíamos ahorita, de mantener actual lo que de Dios hemos recibido. Y esa es la situación que uno tiene que acercarse ahí, a ir comprendiendo, ¿no? Hijo y Espíritu Santo, dicen Santo Padre, es como si fueran las manos a través de las cuales va a actuar Dios. Ya fue el tiempo del Hijo y ahora tenemos tiempo en el tiempo del Espíritu. Y así entonces lo que no pertenece a Dios, eso no lo va a hacer, porque es contra su naturaleza. Contrario a nosotros, ¿verdad? Nosotros estamos hechos para amar, pero a la hora de los que nos toca amar, ay, sí, somos bien capaces de echar no sé cuántas cosas que no deberían de salir de nosotros. Pero bueno, Dios, otra observación, no crea, ojo, todo lo que puede crear. No es que ya Dios ya sacó, digamos, todas las cartas. Hay cosas que no han sido creadas, pero, pero, que también son realidades que puede precisamente no revelar, digamos así, todo lo que tiene, ¿no? Él no puede hacer eso, se puede, digamos, no creer todo, porque pues es por eso es Dios. Puede hacer lo que no hace y cuando Él lo decida. No estamos, entonces, así como que obligando a que Dios esto no va a aplicar. Y cuando viene Dios, todas las criaturas de la tierra, tenemos una perfección. Y esa perfección es relativa precisamente a Cristo. Es Cristo el que permite en todo esto que cuando venga Dios, el ser humano pueda perfeccionarse. Esa es nuestra tarea, ¿no? Que seamos mejores humanos, que seamos mejores personas. Y así que se muestre entonces nuestra bondad y nuestra parte de misericordia, porque es como yo voy a actuar al encuentro del otro. Eso es propiamente lo que consiste la omnipotencia divina. Hablamos ahora de esto que ya les mencionaba yo, el acto de crear. Solamente se le aplica a Dios, solo a Dios. La creación, acuérdense, se hace a partir de la nada. La verdadera creación siempre tiene que ser a partir de la nada. Si yo voy a crear algo nuevo, no puede haber como algo que ya estaba desde antes, ¿no? Que va evolucionando. Es desde antes, está ahí. Antes de la misma creación, la misma criatura y todo, pues no existe.
No había forma, ¿no? Entonces, ¿por qué surge la creación? Pues porque así lo quiso Dios. Ese es su acto, ese es su deseo. Y esta partecita, pues nosotros debemos ahí de pensar cómo la misma creación tiene una dignidad tan grande que tiene pues que sostenernos, que ayudarnos para que podamos realmente ir entrando a esta dinámica, ¿no? Comprender que solo Dios. Esta partecita, nosotros teníamos que ser muy humildes y aceptar que, bueno, técnicamente yo no creo. Yo no puedo crear cosas, técnicamente. Y a lo mejor digo, esa es una creación mía que acabo de hacer, pero técnicamente no. Ahora, al momento de crear, hay estas dos realidades. Primero, el crear algo empieza a generar, empieza a generar un entregarse a los demás, porque yo le voy a dar espacio a aquello que está siendo parte de mi creación y le voy a dar espacio porque entonces nosotros podemos extraviarnos de una u de otra manera y pensar que el compartir no cuenta. Fíjense esto. Dios concede al ser, le da el ser a la criatura misma, la cual goza de autonomía. Y esa autonomía se rige por tres notas. Posee el ser en sí mismo. Lo que importa es quién es. Y entonces, este ser en sí mismo es también algo que le brota para ayudar. Es algo que le brota para que podamos entonces mostrar ese amor. Y esto es parte de su naturaleza. Cuando nosotros hablamos de que las cosas son, por ejemplo, nosotros somos, existimos, nuestro ser es participado. Esta es la parte donde se ve ese amor. Solo Dios tiene el ser en sí mismo. Él es el super Dios, ¿no? Es el Dios que viene todo. Esta realidad también implica ir tendiendo hacia hacia una misma perfección. Si Dios me está creando, es para que participe de ello. Ahora, la perfección hay que comprenderla en los términos evangélicos, ¿eh? Vamos a aclarar esa parte, porque si yo la perfección la voy a entender de otra forma, tengo que ser don perfecto, pues jamás, jamás, jamás en la vida. No, no. Es que lo que sea, pero yo debo de tener claro, esto me debe de llevar a estar más cerca de Dios. Aquí es donde a veces nos podemos también perder, ¿no? Porque no, yo como que, pues sí, ya ya voy cambiando, no sé qué, pero realmente no me estoy aplicando en esta realidad. Y la parte está de tener una cierta relación con Dios, ¿no? El hecho de participar de esta creación es con esa intención. ¿Por qué Dios? Pudiésemos preguntarnos, ¿por qué Dios ha creado el universo? ¿Por qué Dios ha creado el mundo? ¿Por qué Dios nos ha creado a nosotros? Se hubiera quedado con los perritos, ¿verdad? Así como que entonces la parte esta de que yo puedo hacer lo que yo quiera, entonces, pues puedo nomás tener perritos. ¿Para qué tengo seres humanos? Son re complicados, esos ni quieren, son bien ingratos. Los perritos son tan fieles, dice luego la gente, ¿no? A lo mejor si hubiera dicho Dios, ¿no? Pues ¿para qué creo seres humanos? Pero no, nos ha creado a los seres humanos y especialmente a nosotros en orden a la comunión con Él. Nos ha creado, sí, como criaturas, claro, pero de Dios estamos recibiendo la existencia y estamos también recibiendo el llamado. Y ese llamado es para que nosotros amemos con el amor en como nosotros estamos precisamente siendo amados. Yo me descubro así desde Dios y Dios así lo hace, ¿no? La finalidad mía es ese amor. Y un amor que podemos decir va a irse acrecentando en la medida en que vaya esa intimidad. Ahora, esta es una relación donde yo no le pertenece a Dios, porque yo sé que vengo de Él, yo dependo de Dios, yo me derivo de Dios, entonces no podría yo soltar ninguna de las realidades que se van teniendo, ¿no? Porque todo depende de Él, no de mí.
Y cuando Él decide que esto debe así como que ser, pues así es en su providencia, ¿no? ¿Qué me pide en esa providencia? Por esto, miren, en el lado de Santo Tomás, él hace esta mención, el amor natural, el amor en sí mismo, se va precisamente a dirigir a Dios y luego a uno mismo. Es esa partecita que también vale la pena que podamos nosotros comprender. El amor a Dios y el amor a uno mismo no están peleados, no están teniendo conflictos. Esto es para recordar el amor con el que nos ama Dios. Dice la carta de San Juan, Dios nos amó primero. En esto consiste el amor, en que Dios nos amó primero, en que Dios nos está amando. Y porque Él me ama, yo debo de ir asumiendo también esta misma vida de amor. Que se traduzca en la confianza, que se traduzca precisamente en la misma necesidad de ir nosotros como creciendo en esa relación con Dios. Y bueno, ya esto es la relación con Dios. Pero ahora va a venir otra pregunta, ¿no? ¿Dónde está Dios? Ya sé que Dios ha creado, ya sé que Dios ha creado de la nada, está bueno. Pero ¿en dónde está Dios? Ese Dios que ama y todo. Entonces, sabemos por lo que nos han enseñado, ¿no? En el catecismo, que quizás se acuerde por ahí alguna, ¿dónde está Dios? En el cielo, en la tierra y en todo lugar. Dios tiene capacidades, digamos nosotros así, tiene capacidades para que Dios nos pueda ir involucrando, pero nada más aquí, o sea, porque Dios no puede estar en todos lados, o está aquí o está allá. Y lo cuestionamos. Y a veces no nos damos cuenta, pero es que luego hay gente que incluso dice, no, yo no, teléfono no, porque mire, tanta gente que a lo mejor esto lo necesita y yo no, entonces yo como que me lo sacrifico, como que los tengan ellos, ¿no? Pero yo no. Y entonces yo no voy a poder estar en contacto con los demás. Y esto es fundamental que yo no lo pierda. Aquí es donde viene en verdad cuánto en verdad puedo yo dialogar con Dios. Él es el espíritu absoluto. Claro, claro que puedo yo dialogar con Él, porque al final y al cabo, nosotros tenemos que estar bajo el control, bajo el dominio del Señor. Él es el jefe, ¿no? Él es el que nos está congregando, Él es el que nos está mandando. Y esto, pues, es también muy importante que lo tengamos en claro. De esto, entonces, ¿dónde está Dios? Bueno, pues podemos decir que en todos lados. ¿Cómo es posible? Es Dios, es espíritu. Hay dos modelos de saber que Dios es así, el omnipresente. Un modo es por potencia, por presencia y por esencia. Y el otro modo del fin de la actividad de la criatura. Entonces, acá es donde viene, por potencia, porque todo está sumamente sujeto a él. Entonces, esta es la manera en la cual Dios viene porque lo puede hacer, no porque lo necesite. Pongo este ejemplo. Cuando nosotros comemos, comemos a veces porque lo necesitamos. Tengo hambre, voy a comer, lo necesito. Pero también hay que ocasiones en que nosotros comemos, pero ya no por hambre, sino por gula, por mendigos dragones, ¿no? Y ahí entendemos, Dios solo por potencia, todo lo puede. Nosotros a veces podemos y a veces no podemos. Sería nuestra limitación. Por presencia, todo está bajo la providencia del Señor. Toda esa partecita donde nosotros pues podemos invocar la providencia divina, tenemos que purificar. ¿Cómo es esto de la purificación divina? ¿Qué es lo que va a implicar esta realidad? Bueno, en la presencia de Dios, porque ahí todo mundo necesita hablar, necesita esto, necesita de aquello, en la presencia de Dios, con mucha humildad,
yo voy a ponerme, quizás puede ser delante de Dios o en algún lado, pero al final yo me puedo y me tengo que poner ahí. Y desde ahí voy reflexionando su providencia y voy haciendo un examen hasta como de conciencia. ¿Cuándo Dios ha sido bueno con nosotros? ¿Cuándo Dios me ha ayudado a esto? Y esto me va a ir haciendo pensar que no todo, todo, todo tiene que estar así como que en un determinado momento, pues imperfecto y pues no. Dios lo puede todo, pero nosotros no podemos. Nosotros no podemos hacer las cosas así. Tal cual, Dios sí. Nosotros tenemos que aprender. Es la condición, digamos. Y por esencia, todo, todo, todo es creado por Dios. Él es el creador. Sí, esta parte nosotros la tenemos que rescatar. Dios cuando habla, ¿qué dice la escritura? Pues habla y cuando habla va creando las cosas. Yo tengo que buscar una experiencia tal donde Dios pueda entonces venir y entonces nos encuentre a nosotros precisamente en esa participación o en esa esperanza de tener siempre a Él a nuestro lado, pero no con esa forma como a veces nosotros, pues por desconocimiento lo vamos haciendo. Y así entonces esta presencia de Dios va a ser no solo en el ser, sino también en su quehacer, en su providencia. Y ahí, ya nada más, así como que, pues pensar, bueno, ¿cómo le vamos a hacer con Dios, no? El Señor se encarga. El Señor mismo se va a encargar. Esta es esta realidad, ¿no? La cuestión de la potencia. El otro es el modelo del fin de actividad de la criatura. Fíjense nada más cómo está hoy la conciencia. Vamos viendo esta parte. Vemos gente que hace maldad. Vemos gente que no le importa nada. Recuerdo por ahí un caso, ¿no? De un chamaquillo. Lo llevan a la iglesia. ¿Por qué? Porque él quiere ya dejar la secundaria y ya quiere ser narco. Y los papás han pegado el grito en el cielo. No, 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 ¿cómo me dices que tú precisamente quieres ser narco? Sí, sí, padre, porque mire, es que mis papás viven muy pobres y yo no quiero esa pobreza. Yo quiero una vida rica. Yo quiero una vida con medios, con eso. La vida de la tele, ¿no? Que sale ahí, en su tipo de, pues digamos así, nosotros de concepción, ¿no? Pues no, yo no quiero la pobreza y nosotros tampoco. Pero la bronca es esta, ¿no? Que agarra el fulano y dice, es que yo no quiero ser pobre como mis papás. Prefiero mejor que sea rico a ser pobre. Y si para ser rico tengo que hacer esto, pues entonces lo hago. Y acá nosotros así como que con el Jesús en la boca, porque resulta que por un lado vamos a ver personas que sí tienen una conciencia más honesta, más recta y buscan el bien, pero hay otros tantos que se olvidan de ello y nos hacen el daño. Roban, matan, asesinan, ¿no? Y es cuando viene ese Jesús en la boca, no estamos en paz, ¿no? Aquí entonces uno debe de darse cuenta en esta parte, digamos así, tal cual. Tengo que darme cuenta de cómo Dios está presente en mi propia vida. Y que ese Dios que está presente en mi propia vida me va a conceder no todo lo que le pida, sino sobre todo aquello que sea conveniente, aquello que sea oportuno, para que así podamos nosotros decir realmente que vamos teniendo una buena conciencia que me deja en contacto con Jesús. Si no, yo pues voy a estar así como que es que creo, como que creo, como que no creo, y ahí es donde nosotros vamos a tener conflictos, porque voy a ir como, pues rindiéndome, porque ya no pienso que no puedo, porque pienso que no sé qué, mejor es fácil allá, y entonces voy a tener esos conflictos porque me voy a ir saliendo de lo que pude haber hecho, voy quedando en la indiferencia. La parte de esa indiferencia me mata, la parte de esa indiferencia me aísla.
Bueno, esto es cuando nosotros pues debemos saber comportarnos, ¿no? En medio de todo. Vamos aquí a darnos cuenta del desafío que tenemos. Viene este otro elemento. Fíjense los puntos acerca de la creación. Cuando pensamos en la creación, otra vez, uno tiene que saber que la creación es autónoma. Cada cosa que Dios ha creado tiene su propia autonomía, tiene su propia libertad. No hay nada de que primero esto, luego lo otro, primero, no. Tengo yo que pensar que la creación tiene autonomía. Ay, ¿por qué Dios mandó un huracán? Dios, ¿a qué horas? La creación sabe. Nosotros no hemos cuidado a la creación. Y esto nos va precisamente a considerar muchas cosas que pensamos y que luego le achacamos a Dios. Es que el volcán aquel hizo erupción, ¿por qué Dios? A Dios. Al menos, al menos, el Dios de Jesucristo, para nada, para nada, para nada, para nada, porque así no es, ¿no? Él respeta la astronomía de cada creación. Bueno, el ser que le concede verdaderamente a la criatura, esto implica, primero, se trata, se trata, nosotros podemos decir, de una realidad que subsiste, que permanece. No sé si entendamos esta parte. Voy a tratar de explicarlo con el famoso ejemplo de la silla. Cuando nosotros tenemos una silla y yo les digo, a ver, ¿qué es una silla? Ah, pues esto, lo otro, aquello. Y empezamos a definir la silla a partir de lo que ya miramos, a partir de lo que ya estamos muchas veces viendo, ¿no? Y entonces yo ya vi que esta silla es de madera, esta silla es de plástico, esta silla es de fierro, esta silla es de doblar y bueno, infinidad. Esto nosotros le llamamos accidentes. Yo veo los colores, veo las características, ¿no? El tamaño, las dimensiones, el peso, todo lo que es accidental. Entonces, yo voy viendo lo accidental y lo voy a ir quitando y me voy a quedar con lo que es precisamente esencial. Esto me va a llevar a los conceptos. Retomo el ejemplo. Yo puedo ver sillas verdes, amarillas, rojas, del color que quieras. Puedo llevar, pero también cuántas nosotros podemos acá decir, pues llego al medio del asunto, porque cuántas veces, por no llegar al fondo de las cosas, no conocemos realmente. Pensemos en el trato, ¿no? Está doña señora y ya podemos decir ahí si ya está la señora esta, sí, pero ¿quién es ella? Y tengo que ir sacando sus características, cosas accidentales, para llegar a lo que subsiste, para llegar a cómo es ella. Esto, entonces, es tener conciencia. Y si yo tengo esa conciencia, me voy a poder permitir esta realidad para que se pueda, digamos, asumir la tarea de creer en el Señor y que asumiendo esa tarea de creer en el Señor, podamos verdaderamente también ir cambiando nuestro modo de ser. Y ahí vendría lo segundo, ¿no? Cómo hay un modo de ser muy concreto, hay un modo de ser muy específico. Y esto tiene que ayudarnos a que podamos sacar nosotros verdaderamente, pues ir teniendo una idea de lo que subsiste, de lo que se queda. Y esto es el ser que Dios nos da, el ser que Dios nos participa. Dios nos hace ser y somos, todos somos. ¿Por qué? Porque Dios nos participa la vida. Esta partecita, yo ya entonces voy conociendo la esencia, voy a poder conocer más de Dios. Y así, ese modo de ser de la criatura, ese cómo es, pues a la mejor. Ahí voy a ir descubriendo cosas de mi propia persona o de la persona que tenga yo delante. Ahora, ¿para qué fue creada la creación? Alguien puede decir para mil cosas, pero lo cierto es que la creación en primer lugar es creada para la salvación. Estamos llamados en esa parte
a la salvación. Y entonces la finalidad de la creación sí es para que esté la tierra poblada de humanos, estén los animales y ya con eso, ya está todo creado, ya está todo echado a andar, ahí muere. Pues no, claro que no. Nosotros tenemos que pensar cómo hay una dinámica, cómo hay un proceso, un movimiento, precisamente en nuestra desviación. Aquí, si yo no me mantengo en el camino, esa finalidad ya se desvió, ya se perdió. Yo tengo, sí, que ir en movimiento, tengo que ir caminando, tengo que ir creciendo, pero a partir de esto, de tomar conciencia de quién soy yo y dónde soy yo, es mi origen, es Dios, y a ese sitio yo también, ¿no? Me quiero conducir. Y desde esa realidad, desde lo que mueve hasta lo que podemos decir, empieza a chocar, empieza como que no es de aquí, es no vamos haciendo estas carreras de ir dirigiéndonos hacia Dios. Carreras, ¿por qué? Pues porque es algo que va a costar un esfuerzo, porque es algo que es un sacrificio y que exige también una división en ciertos momentos de aquello que me está haciendo daño, de aquello que me está enfermando. Ay, puedo ir diciendo esto. El bien, por eso dice aquí, el que tiende la propia criatura, es llamado la perfección. Entonces, ¿cómo me voy a perfeccionar? En el amor. Ahí mero. En el amor, porque es donde amo. Y esto yo podría ponerlo en donde sea más necesario en mi vida. Yo sé que esa relación no está tan bien, yo sé que esta persona ahí, y aquí vamos creciendo, vamos ganándonos, podemos ir al cielo. Toda criatura que fue hecha de la nada ha sido creada por Dios, ¿no? Y esto siempre es una novedad. Esto habría como forma, pienso yo, de deshacernos propiamente, ¿no? De la bondad del Señor. Esta parte la tengo que cuidar yo. Si yo no conservo ese ser, entonces puedo quedarme en la tristeza. Y ahí todo esto pues será muy lamentable, será muy, muy tarde. Y yo tengo que buscar, ¿no? La forma, tengo que buscar la manera de que esa finalidad se cumpla, de que pueda yo estar en esa comunión con el Señor. Ahí me tengo que ponerme. Si no me pierdo, si no me pierdo. Y aquí es donde dice que las criaturas se ordenan unas a otras, pues es donde nosotros podemos ver ahí ya un esbozo de lo que es precisamente nuestra integración. En el segundo momento, vamos a notar nosotros, ahora sí, Adrián a veces Ríos, esta partecita nos va a ayudar a meternos en el problema que sigue, que es el del mal. ¿Por qué a veces en esta vida parecería que Dios nos deja, ¿no? Parecería que Dios nos pierde. Y entonces, si Dios me ha creado, ¿qué pasa? Como cuando dice la gente, ¿para qué vas a tener hijos? Porque si vas a tener hijos y los vas a ir a abandonar, los vas a ir a botar, pues mejor no tengas hijos. ¿Para qué les vas a dar? Les vas a dar así como que en este momento, pues una vida que no merecen. Y así hay mucha gente que piensa, ¿no? Mucha gente va a considerar estas cosas. ¿Por qué nosotros pensando, ciertamente, ¿verdad? Con nosotros tenemos así como que esa experiencia que Dios no me acompaña, esa experiencia que Dios no está conmigo y surge el mal. Y entonces el problema del mal no es algo que Dios haya creado, no es algo que Dios quiera, pero que al final y al cabo, ahí está. Y no podemos así como que hacerlo a un lado. No puedo así como que no existe el mal y voy a ponerme a concentrarme y yo decreto, yo decreto que no existe el mal. Y, hombre, siempre. Y entonces,
Primero, ese mal viene a trastornar, viene a desacomodar los planes nuestros y los planes de Dios. Y esta partecita se mete, ¿no? Y la quiere fregar. Luego la segunda, el mal, uno puede decir, no puede venir de Dios porque Dios es libre y de lo bueno no sale nada malo. Pero de lo bueno que no es completo, como nosotros, porque solamente recibimos un, una persona. Entonces, de esto que es malo, jamás va a salir cosa buena. Nunca, 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 nunca. A ver, venga, lo que sea que venga, el mal nunca va a ser bueno. Un ejemplo, las frutas buenas, si las pongo con frutas malas, se echa a perder. Pero una fruta echada a perder jamás se va a hacer buena. Nunca, nunca. Aquí tenemos que darnos cuenta cómo el amor tiene que ser, en ese sentido, tiene que ser una manera de vencer esta maldad. Es el amor el que nos va a permitir realmente hacer frente a esas situaciones. Cuando los seres humanos estamos en el mal, quisiéramos que Dios se metiera, que Dios se involucrara, que Dios no sé qué haga, quién sabe cuánto, pero uno tiene que ponerse a pensar, ¿en verdad esta situación que está sufriendo esta persona, se puede hacer algo por ella? Esta partecita, ¿puedo hacer algo por alguien que está en el mal? Pues si esa persona está viva, pues mis consejos. Pero si esa persona no está viva, entonces, ¿cómo puedo yo aquí meterme en esa lógica? En el mismo acto de amor que platicábamos hace rato, que le da vida a la vida, podemos decirlo así, porque a veces no estamos vivificados, no estamos en gracia del Señor. Y esta realidad, entonces, Dios sale de sí mismo, se abaja y entra en lo que se llama la kenosis. Esta palabra griega es muy interesante porque nos habla del abajamiento, de la humillación. Este término griego se le aporta en primer lugar a Cristo. Es Cristo el que se abaja, el que se humilla, el que siendo hijo de Dios, entonces aprende a venir a nosotros en la carne. Y ahí tenemos la que nos es de Jesús, sin bronca alguna, ¿no? Esta partecita nos queda ahí. Pero la parte del Padre Dios, ¿por qué decimos que el Padre Dios también sufre? ¿Dónde está? En los camiones, podemos decirlo así. Se va viendo como una especie de abajamiento. Voy a poner el ejemplo, la comparación. Cuando la persona trabaja en un camión, esa persona, alguien podría decir, pues yo nomás soy el chofer, ¿eh? Yo no hago nada más. No me voy a ensuciar las manos. Si el carro se descompone, perdón, pero yo no soy mecánico. Ahí no le entro. El hecho de que el chofer, que se siente chofer, como parte de su entrega, venga y entonces comprenda esta situación, pues óyeme, claro, yo puedo decir, este chofer no quiere ensuciarse las manos y se para en tal lado, oye, yo te lavo el carro, es tanto, yo te pongo las lonas, es tanto, y empiezo yo a cobrarle, ¿no? ¿Por qué? Porque este no se quiere bajar, no se quiere humillar. Pero si ese fulano es chambeador y se baja y pum, 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 él lava y limpia, al final está teniendo esa quenos, está teniendo ese abajamiento, esa humillación, en orden a ese amor. Cuando uno piensa en Dios, Dios también, el Dios Hijo, tiene esta parte de ir asumiéndose desde el abajamiento en la situación donde nosotros vemos que la creación misma es como una humillación de Dios. ¿Por qué una humillación? Porque Él no la necesitaba. Dios hubiera podido ser como ese chofer que se quedaba nada más manejando, simple y sencillamente. No tiene Dios ninguna necesidad de nada, por eso es Dios. Pero precisamente porque puede, lo que veíamos con la potencia, porque puede hacerlo, lo hace. Y entonces brota
creación. Y esta situación, al empujar, digamos así, la vida, motivarla, tiene que ser también desde esa misma lógica, como lo hizo Dios, desde un abajamiento, desde una auténtica kenosis, que pueda sí saber a humillación para los que se sienten muy, pero que al mismo tiempo es tan compenetrarse que entonces se le ofrece precisamente la oportunidad de tener la salvación. Cristo se abaja, pero tiene que hacerse hombre, y dice un dicho: lo que no es asumido no es redimido. Lo que no es asumido, entonces no es redimido. Y así Cristo por eso se hace hombre, asume la carne humana en ese bajamiento para llevarnos luego al Padre Dios. Porque el Padre Dios Creador hace también esto. Porque el Señor Dios hace esta partecita y vas a tener comprensión en el amor de Dios. La única respuesta que uno tiene, el abajarse, el humillarse, especialmente con los más pequeños. Voy a estar con los más pequeños para que si se ofrece, entonces yo aprenda de ellos, yo aprenda de ti que estás en ellos y me pueda permitir como ayudar en que esta parte yo voy a aprender por el humillamiento, por la kenosis. Ese concepto es por eso muy interesante, se hace en Cristo, pero también Dios Padre tiene su momento kenótico. Ya con esto, entonces, por esa humillación que se hace, por ese bajamiento, yo sé que está el amor. Y este amor, entonces, va a referirse a que será la forma en la que yo pueda vencer el mal, en la que yo pueda experimentar esta parte de la misericordia. El amor, entonces, va a ser esa clave. El amor va a ser la forma, va a ser la manera en cómo yo puedo decir esto y esto y esto y aquello. ¿Cómo puedo hacer esto? Ah, pues por esto, por lo otro. Sí, pero fíjate que hay un Dios y esto que estás diciendo es una mentira, ¿no? Es una maldad. Entonces tengo que convertirme, pero solo desde Dios, por el amor. Y así, ojo, hablar de la providencia de Dios no es pensar que todo lo que existe es necesario. No, no. Hablar de la providencia es para nosotros ocasión y bendición. Es ocasión porque agradecemos, decíamos, los dedos de toda la vida, ¿no? Así de que, Señor, dame pan. Señor, te voy a echar tres moneditas. Que la divina providencia se ampare, que nunca os falte casa, vestido, sustento. Entonces, en algunos momentos, esto que es una cualidad de Dios, la hemos tal cosificado. Como pensamos como que Dios tiene hasta la obligación de cumplir nuestros caprichos, de darnos lo que le pedimos. Y pues esto enseña que no, no es así. Aquí es donde nosotros tenemos que aplicarnos esta realidad. Si yo la providencia no la entiendo así, nada más voy a estar, venga, 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 échame, dame, dame. Pero la providencia no es eso. La providencia es el abajarse para ponerse entonces, en este caso, delante de y siendo la figura de este Señor que nosotros celebramos, porque ha estado con nosotros, porque se ha bajado, es donde entonces ahí vamos a encontrarnos con un Dios experiencial, con un Dios, pues que es novedoso, escandaloso en esto que él mismo hace. Podemos decir que es más o menos así cuando nosotros vamos hablando de Dios y se tiene que dejar ese espacio a lo suyo. Esta partecita, pues yo respeto lo que Dios dice, entonces, ¿qué es lo que Dios está como queriendo realmente, pues llevar a cabo en la creación? Sea cual sea la respuesta, todo tiene que aterrizarse
en el amor, en el amor, para amar, porque nos ha amado. Esto es solo así. ¿Por qué nos da lo necesario para vivir? Por amor, por amor. Y en la medida en que yo recibo esto, esa es la medida en la cual verdaderamente Dios va a existir con nosotros en esa comprensión. Va a estar con nosotros porque es el amor y el amor no se separa. Desde ahí nosotros decimos, entonces cada criatura depende del amor a Dios. Cada criatura depende de cuánto amor yo le tenga a mi Señor. Esto no lo puedo yo hacer de lado. Así entonces debemos amar a Dios y decimos más que a nosotros mismos, pero no es porque tengamos, acuérdense, escalones, sino porque estamos en el mismo nivel, pero con Dios al centro. Y la carta Gaudium et Spes, esta carta Gaudium et Spes, por ejemplo, habla de cosas muy hermosas en el Vaticano II, de esa providencia de cómo Dios actúa dentro, pero también fuera de la iglesia, y nos va poniendo en una renovación. Esto es la providencia divina. Esta parte era lo que viene ahí en su guía como introducción. Espero pueda servirles. Y así, cuando tengamos que pensar en estas realidades de la creación y lo que implique lo que yo soy, pues tenga yo fuentes, no tenga yo que buscar esta parte que nosotros necesitamos por el amor. Vamos a poner aquí nuestra pausa del día de hoy. Esto solo es el acto de la creación. Cómo Dios ha creado, de dónde partimos. Decimos que es Dios con todo su poder, porque todo lo puede. Esta creación como acto le corresponde solamente al Señor. No podemos ahí liberarla, ¿no? En esa situación. En la parte misma de la esclavitud que causa el pecado, es donde perdemos esto, donde ya no me puedo dar, donde ya no puedo crear, y acá tenemos que cuidar esto. El acto de la creación nos pone ahí con el Señor. Esta partecita es entonces, se dice el primer acto de amor de Dios, el primer acto kenótico de abajamiento, y es la misma providencia. No es lo que Dios me está dando, ¿no? Sino lo que yo también puedo recibir y no porque lo estoy así como exigiendo, pidiendo. Bueno, vamos entonces a dejar de compartir la pantalla. Vamos a escuchar algunas preguntas que ya tenemos por acá. Vamos a empezar con María Flor, si me hace favor. Buenas tardes, padre. Hola. Habló sobre omnipotente porque él todo lo puede, omnipresente porque él está en todas partes y omnisciente. Creo que ahí no lo escuché. ¿Qué significaba eso? El conocimiento. Él conoce todo. Entonces, El conocimiento. ajá. Esa parte del conocimiento, Dios conoce totalmente todo, 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 todo. Ahí es cuando hablamos de esa omnisciencia. El omnisciente, Él es el que conoce todo, absolutamente todo. Nosotros pues ahí jamás vamos a dar el ancho, ¿no? Es interesante a veces ponernos a pensar, ya cuando estemos delante de Dios, hasta dónde vamos a llegar en el conocimiento, ¿no? ¿Qué le vamos a preguntar? Oye, Señor, por poner un ejemplo muy simple, ¿en qué terminó la novela, no? Me morí hoy y mañana terminaba la novela y ya no supe y que llegue yo al cielo, Señor, ¿y la novela en qué terminó? A lo mejor ahí Dios podrá quizás compartirnos, ¿no? Todo lo que haya de misterios en este mundo, precisamente. Nosotros no somos omniscientes, pero también nuestra capacidad quizás no nos dé como para tanto conocimiento que hay, ¿no? Es esa parte de cómo la omnisciencia pudiese en algún momento determinado ser nuestra propia forma de conocer y hasta dónde podemos conocer. Ujú. Ok,
Permítame nada más un momentito. Luego habló sobre la tierra fue creada con un fin y ese fin fue el fin de la salvación. Entonces, Dios ya tenía ese plan divino, ¿no? Pero si somos creados por Dios, entonces ya existimos en Dios desde la eternidad, porque somos de Él venimos, entonces ya existimos de Dios, ya estamos en su pensamiento, somos un pensamiento de Dios. Y entonces ese pensamiento lo manifiesta en esas criaturas hechas a imagen y semejanza de Él, porque hizo las plantas, las piedras y hizo todo lo de la creación para que sus criaturas hechas a su imagen y semejanza se recrearan, se sirvieran de lo demás. Pero después no puede dejar, como usted dijo, este, ese chofer no dijo, bueno, pues ya no me importa, sino que sí se bajó a hacer, digamos, perdón la expresión, la chamba, La chamba, sí. y entonces mandó ese generado, mandó a Jesús, que no fue creado, sino fue generado, y ahí, pues nos salva. Y perdón, pero creo que usted me ha dado la luz hoy porque, perdón, pero en el anterior curso, eso era lo que a mí me llenaba de esa duda, de que Dios no tiene un cuarto lleno de almas y ahora vas tú y ahora vas tú. Pero yo decía, pero tiene que tenerlo, somos su pensamiento de Él. Ya existimos y usted dijo que si... em, la tierra fue creada para la salvación, es que ya existíamos en su mente, ya somos un pensamiento de él, entonces existimos desde siempre. Y pues, no sé, eso es lo que yo siento y me ha llenado de alegría. Y lo último es, ahí también me queda un poco de lo bueno no puede salir lo malo y de lo malo no puede salir lo bueno. Bueno, lo malo, ya Dios Jesucristo hizo la chamba, se baja del carro y viene y se abaja para salvarnos. Está bien, yo lo entiendo, pero de lo bueno no sale lo malo. ¿De dónde salió Lucifer? No, sí, sí, Eso es perdón. todo. No, perdón, ahí esa última expresión quizás no la expliqué bien, pero sí, de lo bueno sí sale lo malo. Pensemos en las frutas. Una fruta buena se nos echa a perder, eso sí, pero una fruta echada a perder ya no hay forma de que se vuelva a poner buena. De lo bueno, si lo bueno sí se puede hacer malo, pero lo malo jamás va a ser bueno. Ujú. Hay algo interesante que menciona, permítanme aquí un poquitito sacar acá En una cita bíblica lo dice Jesús, ¿no? Lo malo viene de dentro del hombre, ¿no? ajá, Así lo explica, no me acuerdo en qué cita bíblica, pero lo dice así, lo malo viene de lo profundo del hombre. lo Por que eso sale, herimos al prójimo. lo que sale de dentro es lo que nos mancha, luego nos Ajá, ensucia, ¿no? así es. Y el hombre no es que sea mala persona, sino que somos buenos. Por eso Dios nos hizo a imagen y semejanza de él. Sí, sí. Permítanme tantitito, porque aquí hay un punto que es de veras muy interesante en la cuestión de cómo es posible, ¿no? Que existimos o no existimos desde siempre en esa realidad. Entonces, aquí vale la pena hacer una especie de precisión que puede ayudarnos en eso. Ah, ¿Esa es la concupiscencia, padre? permítanme tantito, porque si no me voy a tornar aquí de ideas. Y ya no voy a saber quién le va a contestar tantitito, tantito. Ahí, guárdeme eso de la concupiscencia tantito y ahorita la devolvemos. Nosotros vivimos en lo que es tiempo y espacio. Así lo puedo yo, expresar, ¿no? Estamos en un lugar y estamos en un tiempo y no podemos estar en un lugar y en otro lugar al mismo tiempo. O estás aquí o estás allá. Porque tenemos algo que se llama materia. Y la materia es la que nos limita.
en ese sentido. La materia es como una especie de limitación, porque yo no puedo estar ordinariamente, naturalmente, ni aquí ni allá, en dos lugares al mismo tiempo. Esto es lo que se llama la historia. Ujú. Pero hubo, voy a poner aquí unos puntos, sí. Antes de la historia ya hubo algo. Pensemos que esta historia empieza aquí. Aquí es cuando Dios crea, pero también esa historia va a terminar. Aquí vamos a poner el fin de los tiempos. Y lo que está desde acá es lo que es la eternidad. Entonces, la eternidad no tiene principio y no tiene fin. Está por encima de ello, ¿no? Entonces, la eternidad es una especie de eterno presente. Para Dios, todo está presente al mismo tiempo. No hay pasado, no hay futuro. Todo es presente. No sé si han visto ya esas películas ahora que han salido en los últimos tiempos, eso que hablan del famoso multiverso, le llaman ahí en las películas de ficción, donde como que al mismo tiempo, imaginémonos hoy 17 de octubre, pero del 2023, del 2022, como si fuera un edificio con muchos pisos, y entonces, ¿qué estaría yo haciendo en el 17 de octubre del 23, del 22, del 21? ¿Y qué estaría yo haciendo el 17 de octubre del 25, del 26, del 27? Todo así como que toda mi vida está como al mismo tiempo siendo vivida. Porque entonces Dios tiene la posibilidad de ver todo eso, si lo queremos así imaginar, al mismo tiempo. Porque en Dios no hay pasado y no hay futuro. Por eso conocemos que Dios sabe todo, es porque tiene ese conocimiento. Yo todavía en este tiempo, todavía no vivo el 2025, pero Dios ya sabe cuál va a ser mi 2025 y cómo lo voy a vivir, pero no lo sabe porque lo esté ya determinando y me diga, ah, así tiene que ser a fuerzas. No, no, lo sabe porque al ser omnisciente en la eternidad, conoce lo que para nosotros es el tiempo, desde aquí hasta acá, donde yo tengo yo sí me muevo así, en pasado, en presente y en futuro, pero Dios no. Para Dios todo es como si fuera, digamos, un gran día. Por eso Dios sabe todo lo que hay, todo lo que entonces de algún momento va a suceder, va a pasar. Esto es respecto al tiempo y al espacio, lo que está aquí, ¿sí? Esto va a ser la historia, va a hacer esto. Pero antes de eso hubo otras cosas, aquí y acá. En la eternidad, Dios existe desde siempre. Ese es el desde siempre. Le tengo que poner así como si empezara, como si hubiera un inicio, ¿no? Por nuestra limitación. Y aquí pues se me acaba esta cosa, pues también es como un final. Pero recordemos que la eternidad no tiene principio, no tiene final, es un eterno presente. Y dado que Dios existe desde siempre, entonces Dios siempre me ha pensado. Dios siempre me lleva en su pensamiento. Y no es que tenga yo una existencia real en el sentido de que haya, porque a veces así se han confundido algunos autores, que hubiera una especie como de tiendita de almas, vamos a poner ahí, y así como nos decía ahorita María Flor, ¿no? Ah, te toca a ti, ahora vas tú, ahora vas, y nos decía así como que pescando, así como salen los bebés, luego en algunas, en esa de jefe de pañal, pañal en jefes o algo así, en una película, que están con todos los bebés y ahí van repartiendo niños, ¿no? Ujú. No es que ya hayamos sido creados con carne y alma, no, no tenemos una preexistencia ontológica, ¿no? Todavía no somos con nuestro cuerpo y en tal mismo, ¿no? Pero ya existimos en el pensamiento de Dios. Ya eso es una existencia epistemológica, es una existencia real que Él nos está dando, porque Él nos tiene pensados desde siempre y para siempre. Y si bien aquí todavía, voy a ponerlo aquí así, así como que medio punteadito, ¿no? Aquí ya existo yo, porque Dios me ha pensado,
Ya aquí ya existo porque Él ya me ha creado. Y después del fin de los tiempos voy a seguir existiendo porque Dios ya en la resurrección me va a devolver también ese cuerpo con mi alma. O sea, ya hay una mayor plenitud en esa comunión con Dios. Es ahí donde vamos a crecer, ¿no? En esa plenitud. Y donde participaremos de esa naturaleza divina, donde participaremos de esa eternidad. Y esta parte es por eso que decimos ahí es donde Dios ya nos lleva, es donde Dios ya nos contiene en ese pensamiento, en esa forma. Y esto es muy padre, porque nosotros no somos casualidades. Cuando el hombre y la mujer procrean, decimos nosotros Dios crea. Por eso en el instante mismo en que el ser humano está siendo, por parte de papá y de mamá, está siendo procreado, ahí también está Dios. Si lo vemos muy gráfico, entonces hombre pone el espermatozoide, la mujer pone su óvulo y Dios pone el alma en ese momento. Ahí es donde se da. Siempre había como esa duda, ¿no? Bueno, ¿cuándo surge el alma? El alma está ya como allá arriba y la despachan y no, no. En ese momento el alma se hace presente porque Dios ahí está. Y así es como se va generando nuestra propia existencia, nuestra propia vida. Esto es lo que Dios nos permite. Ahora, al vivir como seres creados, todos somos criaturas excepto Dios. Dios nos concede la posibilidad de estar con Él. Dios nos hace, se dice en el catecismo de la iglesia, que somos capax Dei. Significa que somos capaces de Dios. Yo puedo estar con Dios. Tengo esa capacidad para estar con Dios. Y este estar con Dios es estar en comunión. Se trata de eso. Todo esto es para que estemos en comunión con Dios, es decir, para que estemos en el cielo, para que nos salvemos. La comunión es el cielo. Y esta comunión es posible solamente por el amor. Cuando amo, estoy en comunión con los demás, en común unión. Pero cuando no amo, entonces esa parte se rompe, se pierde. Y este amor es necesario, sí, que yo tenga la libertad para que pueda hacerse real. Si yo no soy libre, no podría yo amar. Ha habido por ahí una herejía respecto al infierno. Dicen algunos autores que el infierno no existe o que al final, cuando venga el final de los tiempos, todos los que han ido al infierno van a ser sacados de ahí. Pero si eso sucediera, entonces el ser humano no sería realmente libre. Pensemos en una cosa muy absurda, ¿no? Que yo dijera, no, no, yo no quiero estar con Dios, a mí me vale, yo quiero ir al infierno, yo me quiero condenar, a fuerzas no quiero. Entonces, ¿dónde queda esa libertad que me permite amar o no amar? Y por eso Dios nos hace libres. Y la libertad, recordemos, nos permite elegir. Por eso el mismo amor como tal tiene que ser eso. El amor no es sentimientos, ¿no? El amor brota como un acto de elecciones. Voy a elegir. Y es ahí, por ejemplo, cuando todos somos buenos, porque venimos de Dios. Pero en las elecciones que realizamos, entonces a veces resulta ni más ni menos que elegimos lo contrario. Y aquí fue lo que pasa a Satanás, ¿no? Y a sus ángeles. Eligen no amar. Y esa es la parte que entonces los lleva a una condenación, a una soledad absoluta, donde están ahí sufriendo precisamente porque no amaron, porque no fueron libres y se esclavizaron. En Los Ángeles, cuando sucede esto, nosotros como estamos en la historia, porque tenemos cuerpo y tengo que estar en tiempo y espacio, nuestras decisiones van siendo
en el tiempo. Hoy puedo decir esto, pero mañana quizás cambie yo de opinión y me diga, no, 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 ya que sea otra cosa, cambiamos. Pero los seres espirituales, como los ángeles, ellos al no tener cuerpo no tienen esa limitación. Y entonces cuando toman su decisión, la decisión que toman es para siempre. Ya no hay vuelta atrás por esa condición espiritual que tienen. Por eso cuando el ángel y sus ángeles, el ángel Lucifer, el demonio y sus ángeles deciden en contra de Dios, ya no hay vuelta atrás. Ahí ya se quedaron con esa condición. ¿Por qué esa elección del demonio? Se dice por la envidia de que nos ha constituido a su imagen y semejanza, a nosotros y no a ellos. Entonces, por eso el demonio en su acción siempre va a tratar ahí de fregarnos, de hacer que caigamos. Un poquito más o menos así sería el panorama en este sentido, que pueda ayudarnos a entender cómo es que estamos en los pensamientos de Dios, porque Él es el eterno presente y que Dios sabe todo, aun cuando incluso no haya pasado, ¿no? Dios ya sabe cuándo me voy a morir, aunque todavía no me muere, no sé cuánto vaya a faltar, pero lo sabe, Él es el omnisciente y lo sabe porque todo está como, les digo, como si en este mismo instante, en este momento, estuviera presente mi vida en tal lugar dentro de un año y después dentro de 2 años en otro lugar y eso, pues Dios lo va sabiendo. A veces diríamos, ay, ojalá, me gustaría saber, ¿no? ¿Cómo va a ser mi vida? ¿Cómo va a terminar? Pero yo creo que ya cuando se acerque la de veras, a lo mejor diríamos, no, mejor no. Yo no quiero saber cuándo me voy a morir. Que me dijera, no, te vas a morir mañana. Imagínense cómo estaría la angustia ahorita, ¿no? Entonces, Dios sabe por qué. Pero esta es la razón más o menos así a grosso modo. No sé si de esto hubiese alguna pregunta, alguna duda, o que yo quede ya un poquito ya más complementado lo que se compartía ahorita. Yo le agradezco muchísimo. He descansado. Siento que tenía como un peso en los hombros porque hay personas que me hacen estas preguntas y yo no sabía cómo contestar. Pero aparte, en mi ser, siento un gran descanso y hubo un momento en que saber que yo fui pensada desde la eternidad, me dieron ganas de llorar porque me sentí tan feliz. Muchas gracias. Muy bien, Flor. Alguien me hacía una pregunta de la concupiscencia. Ya no, es que me perdí quién la había realizado. Ya nadie. Bueno, ¿alguna otra pregunta, alguna otra duda tenemos por ahí? A ver, doña Araceli, enciéndanos su micro. Listo. Sí, padre, gracias. Este, en cuestión de lo último que estuvo comentando, entonces, cuando decimos que es la voluntad de Dios, no es porque sea su voluntad, sino más bien es porque Él conoce todo lo que va a suceder. Entonces, estamos cerrados en decir que es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, dice la Escritura, es que todos los hombres se salven. Eso es lo que Dios quiere. Nos lo recuerda ahí la Biblia. Pero cuando hablamos ya en nuestros términos, a veces así cuando hay un accidente, alguna enfermedad, una muerte, a veces sí decimos, ¿no? Es que Dios Ujú, así lo quería. Es que es la voluntad de Dios. ujú, Uno se pone a pensar, ¿de veras? ¿De veras esto es lo que Dios quería? ujú, Pues no. Hay realidades que escapan a nuestra comprensión, pero el hecho de que estemos sufriendo por algo y que alguien dijera es que Dios así lo quería. Pongo un ejemplo muy, muy fuerte para situaciones así, cuando se muere un niño, un hijo.
Es un dolor indecible para un papá y una mamá. Y que alguien llegue y le diga al papá, a la mamá, es que así lo quería Dios, es que Dios quería un angelito, ya lo tiene ahí. Pues qué poca manera de Dios, pues hubiera comprado otro, le hubiera quitado el hijo a otro que ni los cuida, yo a los míos se los cuidaba, y hacemos de Dios como el malo, ¿no? Y Ujú, pues no, realmente no es algo que obedezca a la voluntad de Dios, ¿no? El querer de Dios. Cuando la gente dice luego que es que esa es la cruz que Dios me puso, ¿no? Y uno tiene que ser muy honesto. ¿Es la cruz que Dios me puso o la que yo me fui a agarrar? Y la que yo sigo teniendo, pero porque quiero, no porque Dios quiera. Y entonces puedo decir es que está tal fulana y está con el marido ese borracho golpeador y todo lo demás. Y nomás resulta que dice que como se casó por la iglesia, pues tiene como que soportar, tiene que aguantar todo, ¿no? Porque está casada por la iglesia. Pues no, esa no es la cruz que Dios le mandó, esa se la escogió esta porque no se puso abusada, pero no, y no se la mandó Dios, que me enfermé. Ajá, ¿por qué me enfermé? Porque Dios me mandó la enfermedad o porque yo me descuidé en mi vida, ¿no? Que yo soy fume y fume y al rato me da cáncer. Hace rato precisamente me daba risa, ya me las guardo luego, pero hay una persona que fumaba y fumaba mucho y tiene problemas en los pulmones, pero la causa de su enfermedad, según esta persona, fue la vacuna del COVID. Desde que le pusieron la vacuna del COVID, ya quedó mal. Ya nomás por ahí alguien hizo expresiones de como que pues sí, ya, todo es la culpa de eso, ¿no? Es más fácil echar la culpa a Dios o a cualquier cosa que asumir mi responsabilidad. Y de una manera bonita, pues ya digo, "Ah, pues es que Diosito así lo quería, ¿verdad?" No. Cuando alguien les critica, les condena, a lo mejor les hace no sé cuánto, por ejemplo, porque están cercanas a la iglesia, porque ayudan en alguna pastoral o cosas así por el estilo, ¿no? Ese ser cercanos a Cristo en esa condición, esa sí es una cruz, porque esa es la cruz de Cristo, esa es la cruz del Señor, porque entonces uno puede pensar, ¿cómo le dicen a Jesús, no? A ti no te echamos en cara las cosas buenas que haces, los milagros, o te estamos reclamando porque te estás haciendo pasar por Dios. Y eso es a lo que la gente le molesta. El hecho de que alguien venga y nos recuerde, se haga pasar por Dios según esos términos, es un reclamo a mi conciencia, ¿no? Es un reclamo. ¿Por qué? Porque si yo estoy haciendo algo malo, la presencia de esa persona me recuerda que yo estoy mal. Por eso nos enojamos, por eso les tiramos, ¿no? Si yo como sacerdote veo que mi hermano sacerdote está haciendo su trabajo y yo no lo estoy haciendo, lo voy a criticar. ¿Por qué? Porque ahí me está haciendo esa especie como de recordatorio de algo en lo que yo estoy mal. Esto, cuando se hace en nombre de Dios, por eso esa es la cruz, ¿no? Ahí sí. Esa sí es la voluntad de Dios, puedo yo decir, ¿no? Quiere que todos se salven, yo quiero ayudar a esa salvación y entonces voy a ir a dar ayuda en la pastoral, no sé qué. Y por estar ahí, me va a llover, pero para arriba y para abajo, bien padre. Eso sí corresponde a la voluntad de Dios. Lo otro, pues son cosas que uno se busca, pero que no tiene nada de encaminadas, digamos, a la salvación, ¿no? Por ahí, Araceli. ok, gracias, padre. Muy bien. Bueno, creo que es la última pregunta que teníamos. Vamos a tomar para concluir otra de las oraciones de las que han presentado, para que entonces podamos así terminar nuestra clase de hoy. Dejen compartir la pantalla. Ok, vamos a hacerla juntos. Ujú. Decimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, en este día te pido que me ayudes a ser mejor cada día. A veces no sigo el camino correcto que debería seguir. Te pido con la ayuda de tu Hijo Jesús que me ayudes a ser mejor cada día,
para así ayudar a quienes me necesiten y tener esa caridad con quienes están a mi alrededor. Ayúdame a no juzgar a nadie, sino comprender y ser paciente en todo momento y dar la mano a todos en lo que pueda ayudar y apoyar. Perdóname las veces que he fallado como madre, hija, hermana, y sin darme cuenta lastimo a los seres que más quiero y a las personas que están a mi alrededor. Espíritu Santo, ayúdame a seguir el camino correcto en la fe, la caridad y sencillez, para dar un buen testimonio de mi fe. Ilumina mi camino siempre y en todo momento. Dios, te doy gracias por todo lo que me has dado, mi familia, trabajo, amigos y todas las personas buenas que has puesto en mi camino siempre. No merezco todo lo que me has dado. Por eso te agradezco infinitamente tu amor, ayuda y misericordia que me das cada día al despertar. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta oración es de Mauri Roldán, es de las personas que colaboran acá en la parroquia, en la pastoral social.